Biasoni, y hablando bien, porque verdaderamente la herramienta es buena. De hecho, la pisé a la llave para que imprima fuerza. Está ahí, está perfecta. Y no nos olvidemos que esa es una reposición que a mí me han hecho. Es una reposición que a mí me han hecho por una herramienta que yo compré y ya lo conté, pero como por ahí algunos no lo escucharon, no les interesa. Yo había comprado una Pico del Oro Biasoni, cremallera simple, la que se parece a la 224, a la Irimo que se parece a la 224, bueno. A mí, en lo que es plomería, ese tipo de Pico del Oro no me ha dado resultado nunca. El sistema cremallera simple, no les digo que lo aborrezco tanto como la Stilson de 14 pulgadas en top. Lo mismo que la línea total. Me falta la de Inco, probarla, pero ya sé. Es todo igual de otro color. Pero van como trompada, ¿eh? Van como trompada. Bueno, no me acuerdo ni qué estaba diciendo. A mí las herramientas Pico del Oro de cremallera simple, en lo que es plomería, no me sirven. No me aguantan el torque y no tienen mordida. No tienen buen poder de mordida para lo que es el ajuste de caños. Esto tiene una buena mordida. Está bien, estamos hablando de unidades de 12 pulgadas, pero es lo mismo. Ahora vamos a agarrar una de 10. Y rompí. Y la Biasoni la pagué relativamente cara, ¿eh? Compraba 3 Diju, 3 Wasfo. Y bueno, me comuniqué con la garantía. Previamente video, factura, para que no vean que uno la compró en la feria zafada y ahora quiere que le manden una herramienta nueva, porque una vez que la gente de Biasoni corrobora que está hablando con un tipo bien intencionado, que reúne las características para demostrar que la herramienta fue comprada de buena fe y se rompió, no por inoperancia, sino porque no aguantó, te la reponen, te mandan otra. Lo destacable de esta gente es que te tratan con mucho respeto desde el momento cero de la conversación, cosa que no pasa con otras empresas que incluso son de menor relevancia para mí que Biasoni. Y yo cuando tuve que ser crítico con Biasoni, fui crítico con Biasoni. Cuando zafé los destornilladores Biasoni, lo dije. Los de nueva generación no los probé. Los tubos me dieron muy buen resultado. Los tengo trabajando en el taller. La pinza de 2 posiciones Biasoni, soy un enamorado de la pinza de 2 posiciones Biasoni. Lo vengo diciendo hace cuando empezó el canal. Están los amigos que no me dejan mentir. Esta es una de las unidades que tengo. Pero no se la ve tanto que la muestres en las cajas. No se la ve tanto que la muestres en las cajas. No se la ve tanto que la muestre en la caja porque me da miedo que se me pierda. Porque me ha pasado en un domicilio que bueno, les tengo que contar la historia. Ahora les tengo que contar la historia. En un domicilio de 2 señores mayores, el cual yo tengo conversaciones con el hijo y es quien contrata mis servicios y deja dicho que yo voy a ir. El matrimonio es gente macanuda, espectacular. Tenían una cuidadora, alguien que esté con ellos mientras el hijo se iba a trabajar, que tenía un problema de cleptomancia o cleptomanía, capaz que se dice cleptomanía. Le gustaba agarrarse cosas que por ahí no le servían. De hecho,
me desapareció una unidad vía Sony de 2 posiciones. Yo lo llamé porque en el trabajo siguiente al que había realizado en ese domicilio, yo ya sabía que no la tenía encima. Algo me decía que me estaba faltando. Cuando llegué al taller, revisé la caja, no estaba la unidad. Bueno, recuerdo perfectamente dónde la había visto por última vez. Vieron que cuando uno realiza una instalación de un termotanque, pongámosle, sube a ver determinados factores que por ahí se les cruza a último momento, como por ejemplo ir a ver el sombrerete de gases. Bueno, me había quedado fuera de la caja. Yo sabía perfectamente dónde me había quedado la herramienta. Entonces le mando un mensaje al muchacho informándole que me había olvidado en la casa, en el domicilio, determinada herramienta, que le pedía por favor que la deje a mano, que yo al otro día pasaba y me la llevaba. Bueno, habrán pasado 5 minutos, me contesta, dale, ya te la busco, que esto... Ya te la busco, quédate tranquilo. Dale, ningún problema. A los 20 minutos me llega otro mensaje y me dice, Siciliano, ¿estás seguro que quedó acá? Porque no está. Revisé todo donde vos dijiste, más, revisé todo donde podés haber estado trabajando, no está. Bueno, listo, no, está bien, ya está, no te preocupes, perdí. Un cliente de ese fuste, uno no le puede andar diciendo nada. Me dice, mirá, te voy a ser sincero, hay este tema, de hecho mi casa, vos habrás visto que ya parece que está vacía, pero bueno, no puedo prescindir de los servicios de esta señora porque se lleva bien con mi mamá, no es fácil llevarse bien con mamá, porque te ama o te odia, no cambia, no es fluctuante, pero te ama o te odia. Y nada, ya han faltado cosas, de hecho vos viste que cuando yo me voy cierro con llave mi habitación. Así que lo que yo te puedo decir es que me digas cuánto sale la herramienta y yo te la pago. A lo que mi respuesta sincera fue, ¿cómo voy a aceptar que me pagues algo que ni siquiera sabes si verdaderamente existió dentro de tu casa? Así que nada, ya está, olvídate. Bueno, desde ahí, por suerte no era mi primera unidad ni mi segunda unidad, las que compré en William Morris. Fueron otras unidades que compré. Nada, después la repuse al poquito tiempo, porque no por esto, porque no la podía conseguir, no se consigue. Después estaba trabajando en la zona de Aedo, pasé por una ferretería, vieron que uno compra circunstancialmente en las zonas donde está trabajando. En una ferretería de Faccioruso, ahí en Pasola y Defensa. Y ahí la tenía. Y me repuse la cuarta unidad que me había sido... Bueno, nadie vio, para echarle la culpa a esta señora, nadie lo vio, nadie puede aseverar que eso haya pasado. Pero bueno, la herramienta, el último uso que tuvo fue en este service, en ese cambio de termo. Después de ahí no la volví a ver. Es más, me acuerdo por qué quedó sobre la heladera, por qué vieron esos ajustes que uno hace a último momento. Bueno, me acuerdo. ¡Habrás atado un alambre! Porque es lo único que puedes ajustar. No, ajusté otra cosa. Porque ese termo estaba tan bien armado a la antigua escuela que la válvula de alivio, bueno, tengo dando vueltas siempre por acá arriba, bueno, similar a esta, pero en bronce,
tenía una manguera que canalizaba hasta una rejilla lo que pudiera largar el termo, cosa que no funcionó nunca. Pero yo, para seguir con el estilo de la prolijidad de la instalación que manejaba esa casa, le conecté la manguera, le puse una abrazaderita. Por no buscar la llave de 7, con la de 2 posiciones la apreté, si eso está más de adorno que otra cosa, y quedó arriba de la heladera. Subí, como les dije, a ver el tema del sombrerete, qué sé yo, bajé, agarré la caja, me fui. En el transcurso de ese momento, desapareció la herramienta. Toma 2-4, la tierra es redonda, corta la bocha. Bueno. El muchacho se ofreció a pagarme la herramienta que yo le diga. Y yo, aunque muchos no lo crean, otros lo creerán, algunos dirán esto es mentira, yo le dije, mira, no te puedo cobrar algo que verdaderamente no sabes si existió, no sabes si estuvo dentro de tu casa, no sabemos. Al no saber, hacé de cuenta que ya la encontré. Así que bueno, nada. Pero, ¿por qué digo esto? ¿Por qué comento eso de la cleptomancia, la cleptomanía? Porque me lo dijo este muchacho. Este muchacho me dijo, mi casa, vos fijate que parece que ya estaríamos para mudarnos, no quedó nada, no quedaron adornitos, no quedaron marco para fotos, no quedó nada. De hecho, yo cuando salgo, la puerta de mi habitación la cierro con llave. Pero bueno, no puedo prescindir de esta señora porque sabe llevar a mi madre y bueno. Listo, yo no tengo más nada que objetar, no tengo más nada que decir, despreocupate. Desde ahí se ayornó más la confianza todavía.